Segundo punto. Entonces, segunda temática, la presencia real del Señor en la Eucaristía. Y entonces, bien, una breve introducción, ¿ya? La Eucaristía tiene tres dimensiones, el misterio eucarístico. Uno es la memoria, porque uno recuerda, ¿ya? Y eso siempre hace referencia al pasado. Aquí hago referencia especialmente, por ejemplo, a la Pascua hebrea, por ejemplo. Cómo dice la Biblia que se vivía la Pascua. Uno recuerda, es memoria. Uno recuerda la última cena, eso es memoria, ¿ya? Pero además, en la Eucaristía se vive la gracia. O sea, no solamente el pasado, sino que la gracia hace que lo vivamos ahora, en el presente. En la Eucaristía, cuando celebramos la Eucaristía, se hace presente. Eso es el momento de la gracia. Eso se realiza en la Eucaristía. Y hay una cosa más, pero nos hace esperar el cumplimiento eterno en la vida eterna, ¿ya? En la escatología, dice la teología. Cuando ya se acabe todo, allí esperamos tener la plena comunión con el Señor. La Eucaristía es nuestra garantía de que eso que vivimos en la Eucaristía va a ser luego la meta en el cielo, en la plena comunión con el Señor, lo que va a ser el cielo. Por tanto, son tres momentos, tiene tres dimensiones: la memoria, el pasado, la gracia, el presente, y la espera del cumplimiento eterno, el futuro, que es la garantía, nuestra garantía para el cielo. Tres momentos. Entonces, para hablar de la presencia real del Señor, lo primero que voy a hacer es hacer citaciones bíblicas donde el Señor dice que está presente. Entonces, la primera citación, esa imagen que les he puesto, ¿saben de dónde es? La zarza ardiente, Moisés, Éxodo capítulo 3, ¿ya? El Moisés había querido ser salvador de su pueblo, lo ha matado a un egipcio y ha tenido que escaparse, ¿no? Y ahora estaba en Madián, estaba por ahí, estaba pastoreando las ovejitas, ¿ya? Y entonces se va a aparecer el Señor en la zarza ardiente, y entonces Moisés va a ir, se va a aproximar para ver qué misterio es este que se está quemando la zarza, pero no se consume, ¿no? Y se quiere aproximar y el Señor dice: no te acerques, Moisés, dice, porque el lugar que estás pisando es un lugar sagrado. Sácate las sandalias. Y entonces se va a dar cuenta que es el Señor. Aquí hay un punto importante, porque Moisés le va a preguntar al Señor: ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y entonces en Éxodo 3:14 el Señor le va a decir: yo soy el que soy. Le va a responder. Y entonces ese es uno de los textos que habla de la presencia del Señor, y se lo hace a Moisés. Hay otro texto bonito, importante, que es Isaías 7:14. Es la famosa profecía. Está el rey Ahab, ¿no?, que se está queriendo meter en política, ¿ya?
En ese tiempo había la política internacional, era grave. Estaban los asirios, estaban queriendo conquistar, pero estaban ahí quietitos, ¿no? Y los más cercanos, la Siria y los israelitas, se quieren pelear con el reino del sur. Y entonces el rey pues está indeciso. ¿Qué voy a hacer? Voy a llamarle a los asirios, alianzas internacionales, ¿no? Y entonces el profeta Isaías le va a decir: pide una señal del cielo. Pide una señal para que tengas una confirma importante, para que no tengas miedo. Y el rey le va a decir: no voy a pedir un signo al cielo. No, yo no voy a hacerlo eso. ¿Cómo le voy a tentar al Señor? Y el profeta Isaías se enoja, pues. Pero pedí, pues, ya, ¿cómo no vas a pedir? Y le va a decir esto: el Señor mismo les dará una señal. ¿No quieres pedir una señal? Igualito te va a dar la señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Muy bien. Eso quiere decir que ustedes leen la palabra de Dios cada día, ¿no? 2 horas, ¿no? Al día. Emmanuel significa Dios con nosotros. Ya el profeta Isaías está diciendo que Dios quiere estar con nosotros. Eso quiere decir que la voluntad de Dios es estar presente con nosotros. El Evangelio de San Juan, Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan está hablando ¿de qué cosa? De que el Señor, el Verbo de Dios, Jesucristo, se ha hecho carne y ha puesto, dice, y habitó entre nosotros, ha querido estar entre nosotros. ¿De qué cosa está hablando esto? De que está presente realmente, ¿ya? Incluso la primera carta de Juan, el primer versículo de la carta de San Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. San Juan está diciendo: nosotros lo hemos visto, lo hemos escuchado, hemos caminado a su lado, de esto hablamos, dice San Juan. ¿Por qué? Porque el Señor se ha hecho presente, se ha hecho carne y ha querido estar con... Es tan fuerte todo esto que incluso dice que lo palparon nuestras manos, los discípulos lo han tocado al Señor. Y entonces aquí falta una cosa: que se haya hecho Eucaristía. Y esto es de lo que nosotros somos ministros. Todos estos textos, Moisés, Isaías, Juan, todo eso son testigos de lo que el Señor ha hecho. Ha querido estar con nosotros. Se ha hecho presente. Se ha hecho presente talmente real que se hace presente en la Eucaristía para que nosotros lo comamos. Juan capítulo 6 es la catequesis que hace San Juan del pan de vida, de la Eucaristía. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, va a decir el Señor. Ya lo hace bien fuerte este sentido. Ha querido estar con nosotros. Bien, entonces, ahora hablo de la presencia real, un poquito de historia. Entonces, un poco de historia, porque esto nos enseñan en la Facultad de Teología.
Ya, voy a hacer un resumen de un semestre, ¿ya? En 2 palabras. Una diapositiva, nada más. ¿Ya? A ver, ha habido unas discusiones bien grandes sobre la Eucaristía. ¿Ya? Hay discusiones antiguas. Aquí va a salir, por ejemplo, el nombre de Berengario. ¿Han debido escuchar este nombre o no? ¿Berengario nunca han escuchado? Es la única vez que van a escuchar, ¿ya? De repente, porque esto, les digo, ¿cuál es el problema? El problema es de que decían, ¿de qué manera? No había problema con San Pedro. Cuando estaban celebrando la Eucaristía, estaban convencidos de que Jesucristo estaba presente. Él no tenía problemas. Luego con la historia ha venido la filosofía, ¿ya? Y entonces la filosofía se pregunta, ¿de qué manera? Causas y efectos, la substancia, los accidentes, todo eso son lenguaje filosófico. Y han comenzado las preguntas. ¿De qué manera está presente? Es solamente figurado, está presente. Es solamente un modo de decir, pero realmente no está presente. Así llegaron a este punto las discusiones, ¿ya? Ha habido discusiones, y ahí está, entre la tradición latina, ¿ya? Los que vienen de nosotros, por si acaso, nosotros somos de tradición latina, ¿ya? La Iglesia Católica es latina, porque hay también la tradición ortodoxa. Los ortodoxos enfatizan otro aspecto, ¿ya? Y ahora lo voy a explicar un poquito más, ¿ya? Nosotros en la tradición latina subrayamos un aspecto, pero ha habido en los años, entre el 1300, 1400, 1500, ha habido estas pugnas, no, que no es así, y no está presente. Y algunos padres ya no creían que Jesucristo está presente en la Eucaristía. Y ha habido hay 2 milagros que han sucedido, ¿ya? Uno, por ejemplo, está el milagro de Bolsena y el otro en Malopelo. Son milagros eucarísticos. El sacerdote que dudaba de que el Señor estaba presente y entonces en el momento que estaba celebrando, ¿no?, la hostia se ha convertido en carne y ha comenzado a gotear sangre. Y entonces, ante el milagro, este padre que ya dudaba de la presencia real, pues cambia y va a ser uno de los que va a predicar que realmente está presente. Entonces, ha habido estos momentos, ¿ya? ¿De qué manera está presente? No está presente. Los ortodoxos, por ejemplo, la espiritualidad protestante decía, es la cena del Señor, no es un sacramento. Es el momento de compartir, nada más. Ha habido problemas, como les digo, esto está en la historia. Ahora, en nuestra Eucaristía, esto que estoy diciendo ahorita, se los explico más clarito. Para la tradición latina se pone este punto de vista. ¿Quién está presente en la Eucaristía? Y entonces, obviamente, el centro de atención para la tradición latina especialmente es el momento de la consagración. ¿Ustedes saben cuál es el momento de la consagración? No es ese. Cuando se está levantando ya es las palabras del Señor. Ese es el momento de la consagración, cuando se está repitiendo las palabras de Jesús. Sepan que, por ejemplo, en el misal han habido varios cambios, ¿ya? Se han aumentado cosas, pero lo que no ha cambiado nunca son las palabras de la consagración.
Y dice, y en aquella noche, dice, él tomó el pan, dice, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, las palabras de Cristo, tomen y coman, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esa partecita es el momento de la consagración. Después dice, y tomando el cáliz en sus manos, pronunció la bendición, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de la nueva alianza. Esa parte también es la consagración. Para la tradición latina, ¿ya? Eso gracias a San Ambrosio, a San Agustín, Santo Tomás. Ellos han armado y lo han explicado biencito, dicen, ese es el momento en el que Cristo se hace presente, porque está hablando Cristo mismo, son sus palabras. Y esas palabras transforman el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Son las palabras del Señor. Entonces, si se dan cuenta, el énfasis es en Jesucristo, de que Cristo dice estas palabras. ¿Ya? O sea, la tradición latina, por tanto, tiene este centro, las palabras de la consagración. Importante, esto tienen que saber ustedes, tenemos que saber, porque si no, algunos del catecismo te van, ¿y en qué momento está presente? ¿Saben por qué uno lo levanta? Porque luego el sacerdote lo levanta, ¿no ve? El cuerpo de Cristo, porque entonces ese es un acto de adoración. Lo levanta y todos en ese momento luego nos podemos hacer una reverencia, porque es Cristo, porque se ha transformado ya. ¿Listo? Bien, aquí Trento incluso va a explicar más clarito, va a hablar de vere, realiter y substantialiter. ¿Sí? Son palabras latinas. ¿Y qué cosa dice? ¿Qué cosa significa? Están diciendo, Jesucristo en la Eucaristía está verdaderamente presente, primera cosa. Realiter significa Jesucristo en la Eucaristía está presente realmente, realiter. Y substantialiter, ustedes que saben latín, entonces, substancialmente. Estas son las tres palabras que usa Trento para expresar la presencia real del Señor. Entonces, ¿cuál es el centro para la tradición latina entonces? Está presente el Señor por la consagración, ¿ya? Por las palabras de Cristo. Entonces es cristológico, el centro es cristológico. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, segundo momento. A ver, la tradición ortodoxa, entonces, ahora les voy a explicar. La tradición ortodoxa, muchos le han han enfatizado el problema que ha habido teológicamente entre la tradición latina y la tradición ortodoxa. ¿Ya? Para los ortodoxos, el momento en el que el Señor se hace presente es en el momento de la acción del Espíritu Santo, dicen. Y ese momento es el momento de la epíclesis. Antecitos de la consagración de las palabras del Señor está la epíclesis. ¿Ustedes saben qué cosa es la epíclesis? Primera vez que escuchan. Epíclesis significa cuando el sacerdote hace así sus manos. Ese momento.
cuando está poniendo sus manos, ¿no? Padre verdaderamente realmente santo, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu. Ese momento en que está haciendo esto, ese momento se llama epíclesis, ¿ya? ¿Qué sucede en la epíclesis? Que es el momento de que desciende el Espíritu Santo. Entonces, para los ortodoxos, la presencia real del Señor sucede en este momento. ¿Por qué? Entonces está diciendo porque es por obra del Espíritu Santo, la epíclesis, por obra del Espíritu Santo que se hace presente el Señor. ¿Ya? Y eso, pero ¿qué tiene que ver? A ver, pues obviamente, a ver, les explico. Todas las veces que aparece el Espíritu Santo da vida. En la Biblia, eso lo escuchamos constantemente. Viene el Espíritu Santo y entonces el profeta Ezequiel, por ejemplo, lo vamos a escuchar ya en Pentecostés, que dice, profetiza, le dice al Señor, di a estos huesos secos que vivan. Pero están secos, profetiza para que venga el Espíritu Santo y se recuperan. Era la nación de Israel. Viene el Espíritu Santo y da vida. Y por ejemplo, estaban los discípulos del Señor reunidos en el cenáculo. Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Estaban atemorizados, estaban como muertos, estaban así mal, con tanto miedo, y ha venido el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Les ha dado vida, les ha dado entusiasmo, que han salido a evangelizar inmediatamente a todas partes, les ha dado una certeza de que el Señor estaba ahí. Esto lo hace el Espíritu Santo, que es el que da la vida. Por esto, la tradición ortodoxa dice, el Señor se hace presente por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo hace. ¿Ya? Ahora, tradición latina, tradición ortodoxa, ¿se contradicen? No, no se contradicen. Algunos lo han querido subrayar aquí. No, entonces uno tiene razón uno y el otro no tiene razón, que no, que tú tienes que sí, que no. Eso ha sido uno de los grandes problemas de la teología. ¿Ya? Les estoy haciendo el resumen de teología sacramental en la Eucaristía. Tendríamos que haber leído Berengario para hablar de eso, pero es mejor rapidito, ¿no? Uno y el otro. Estoy diciendo lo más fundamental. No hay contradicción, no se contraponen tradición latina y la tradición ortodoxa. O sea, con la consagración, no. Es Cristo, claro que sí, es Cristo el que está presente. Y es por medio del Espíritu Santo, claro que sí. No hay ninguna contradicción, ¿ya? Las dos. Cuando uno recibe la comunión, ¿quién está presente? ¿Quién está presente? Cristo está presente, ¿verdad? ¿Quién está presente? Cristo está presente, eso es tradición latina. ¿Y gracias a quién está presente? Al Espíritu Santo, tradición ortodoxa, ¿ya? Y esta presencia del Señor va a obrar en alguien, en nosotros, ¿verdad? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando recibimos al Señor? Aquí está el punto. Y es importante que ante la presencia del Señor, la presencia real del Señor, de nuevo
hay que responder con fe. ¿Saben quién ha enfatizado harto la respuesta de fe? Los protestantes. Claro, Lutero, no es que todo lo que ha dicho estaba mal, ¿no? Ellos decían una cosa importante que hay que recuperar, que es importante luego la respuesta, nuestra respuesta de fe. ¿El Señor está presente? Sí. En esto tenía un poquito de problema, tienen problema los protestantes, porque algunos dicen que no está presente. ¿Ya? Nosotros sabemos que está presente. Y también tenemos que decir, ¿y mi respuesta cómo va a ser a la presencia del Señor? Yo necesito responder con fe. Y esto es lo que se ha enfatizado cuando se enfatiza sobre todo con la tradición protestante. Recibir el sacramento es importante y recibirlo, pero importante, con fe. La fe nace del diálogo que tenemos con las personas, que la persona escucha la palabra de Dios y entonces cuando le presentas el cuerpo del Señor y le vas a decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la persona enferma a la que le vas a llevar la comunión va a poder responder con fe. Entonces, las tres tradiciones no se contradicen, se complementan bien, ¿ya? Hay algunos que dicen, no, pero no, o sea, algunos enfatizan los problemas, ¿ya? Yo estoy presentando aquí lo que armoniza las tres tradiciones. Algunos no creen en la presencia real, pero hablan bien sobre la fe. La tradición ortodoxa habla del Espíritu Santo y la tradición latina de la centralidad cristológica. Se los he presentado así en media hora, todito esto. Ahora tengo que terminar. Importante ahora el sentimiento de presencia, de esto quiero hablar, porque les he dado una idea de cómo está presente. Les he hablado de la centralidad cristológica, de la obra del Espíritu Santo, de la fe. Bien, todas estas ideas son interesantes, pero no es suficiente. Saber esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque hace falta conocer, tener experiencia. Ustedes tienen experiencia, ¿no? De que comulgar con el Señor ha sido ese sí que te ha ayudado a cambiar la vida también, que te da fortaleza. Bien, ¿cómo hace falta, cómo es esta experiencia? ¿Cómo es este sentimiento de presencia? Uso 3 textos bíblicos. Juan capítulo 20, esto lo hemos escuchado en este tiempo de Pascua. María Magdalena, ¿no? La Briseida incluso me ha hecho la pregunta sobre la María Magdalena, ¿no? A ver, la María Magdalena, cuando el Señor se le aparece, ¿no? María Magdalena estaba fuera del sepulcro y entonces el Señor le va a decir, mujer, ¿por qué lloras? Y ella le va a mirar, ¿le reconoce? No le reconoce, va a pensar que es el portero del jardín. Y le va a decir, si te lo has llevado vos, ¿no? Se lo han llevado al maestro, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo voy a ir a recoger, le dice. No le reconocía. Y de nuevo el Señor, María, le va a decir, la segunda vez le va a llamar por nombre, le va a decir, María. Y ese momento le pasa la electricidad a la María Magdalena. Es el sentimiento de presencia. Y ese momento le va a reconocer, le va a decir, Rabuní, maestro,
le va a reconocer. Estaba presente. Él ya pensaba, lo recordaba muerto, y sin embargo, ese es el momento del sentimiento de presencia. Segundo texto, los discípulos del Señor, Juan capítulo 21. De nuevo, los discípulos, Pedro dice, vamos a pescar, yo me voy a pescar, dice. Y los discípulos dicen, nosotros también. Y se fueron a pescar, toda la noche no pescaron nada. Y entonces, cuando está terminando la noche, llegan y desde la playa ahí, Jesús estaba presente, y les dice, muchachos, ¿tienen algo que han pescado? Y los otros no, pues dicen, nada. Y les va a decir, lancen las redes a la derecha. Y entonces ellos las lanzaron y agarraron harto pescado, 153 grandes peces. E inmediatamente sentimiento de presencia. Juan le va a decir, es el Señor, va a decir, le ha reconocido. Primero no les reconocían, pero luego los reconocen. Estaba presente el Señor. Último texto, para terminar también. Los discípulos de Emaús. Ustedes también se recuerdan, ¿verdad? Los recordamos brevemente. 2 discípulos, Lucas capítulo 24. Los 2 discípulos estaban saliendo de Jerusalén, se estaban yendo, ¿no?, de bajada, porque Jerusalén está en alto, se estaban yendo de bajada, tristes, ¿ya? Y entonces Jesús se acerca y ellos ¿les reconocieron? Tampoco le reconocen. Pensaban que no estaba presente, pero se aproxima y Jesucristo les pregunta, ¿y de qué cosa están hablando? Y los otros dicen, ¿extranjero eres que no sabes qué ha pasado? Y el Señor le va a preguntar, ¿qué cosa? Lo que ha pasado con Jesucristo. Nosotros esperábamos que Él sea el Mesías y sin embargo ya son 3 días de que Él está muerto. Y entonces le cuentan todo. Y entonces el Señor les va a decir, oh, tardos de corazón en creer las Escrituras, y comienza a hablarles de la palabra de Dios. Y entonces los otros van caminando, le está hablando la palabra de Dios y llegan a Emaús, ya era de tarde. Y llegando a Emaús les dice, bien, yo voy a continuar, quédate con nosotros, le dicen los discípulos. Y entonces cuando está con ellos, agarró el pan, hizo la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y sentimiento de presencia, ¡za!, se ilumina y se dan cuenta, está presente el Señor. Es así. Esto es bien importante, porque el Señor está presente, realmente está presente. El riesgo es que muchas veces, porque uno lo puede manejar demasiado, que se vuelve ya como trabajo, ¿no? Una cosa, ya, aquí está, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, así. Y entonces parece que le pierdes el sentido, ese sentimiento de presencia. Está presente el Señor. Es importante esto para nosotros, que esta experiencia es importante cuando hay esos momentos en los que se te iluminan los ojos y dices, el Señor está presente, te habla, te consuela. Y eso es lo más emocionante, cuando sientes que te está hablando. Esto es bien importante. De esto habla la presencia real del Señor. Los discípulos de Emaús. ¿Cuál es nuestra respuesta al misterio de la presencia del Señor? Entonces, la reverencia, la ternura. Os he puesto ahí la imagen, esta imagen me recuerda muchísimo al Papa Juan Pablo II, ¿ya?
Él tenía una reverencia impresionante ante el Señor sacramentado. Porque es así, eso te hace dar cuenta cada vez que estás ante el Señor. Que no se vuelva algo rutinario, ¿no? Ese es el riesgo, ¿no?, por ejemplo, de los sacerdotes, que estamos en contacto con el Señor cuando celebramos la Eucaristía. Y que se puede volver una cuestión de, ¿cómo se dice?, de rutina, de trabajo, y ya pues estás haciendo sacramentos. No, nuestro arzobispo nos lo dice a nosotros: 2 Eucaristías a los sacerdotes, porque si no, pierdes ese sentimiento de presencia y se vuelve pues rutinario, se pierde la reverencia. Imagínense que ese momento cuando llevamos al Señor tenemos la responsabilidad más grande de la iglesia, estamos llevando a Cristo. ¿Y cómo lo vamos a llevar? ¿No? ¿Cómo lo llevamos? ¿Con esa reverencia que se necesita? Porque de esto se trata, hermanos. Sepan que sobre la Eucaristía, en la iglesia primitiva había la disciplina del arcano. Esto está en los primeros padres, en los San Ignacio lo habla también San Ambrosio de el arcano. ¿Qué cosa era el arcano? ¿Ya? Antes de ser bautizados, las personas, ¿ya?, no se les hablaba de qué cosa era la Eucaristía, no se les hablaba. Después de ser bautizados, entonces estaban unas catequesis que se llaman catequesis mistagógicas, cuando les explicaban entonces la Eucaristía. Ahí recién, no antes. Y no se les hablaba antes, ¿ya? Cuando se bautizaban, entonces recién pasaban a la Eucaristía. Recién, antes no pasaban. Los que estaban sin bautizarse no entraban a la Eucaristía, esperaban. San Ambrosio tiene bonitas, cómo comenta, cómo cuenta todo este tiempo. Entonces, ¿eso por qué? ¿Por qué se tenía la disciplina del arcano? Por la reverencia, porque no lo puedes tratar así nomás, como cualquier cosita, ¿no? Es importante la presencia del Señor. Y entonces, pues, ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? Obviamente tenemos el riesgo de banalizar las cosas. Si perdemos la fe o si lo hacemos solamente por trabajo, pues se pierde. Pero no lo vamos a hacer, ¿verdad? No, que haya siempre esta reverencia ante el Señor sacramentado. Que sea esto nuestra fe, que sea este servicio que vamos a hacer, pues con esta fe, con esta reverencia, con esta ternura al Señor. Bien. ¿Desde cuándo se celebra la Eucaristía entonces? Sí, prácticamente desde el inicio. Ya los Hechos de los Apóstoles dicen que después se reunían para escuchar la palabra y partir el pan. Lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, inmediatamente. En Hechos de los Apóstoles también en capítulo 1 dice que ellos se reunían para comer la sal. Y uno dice, qué raro, ¿no? Pero lo dice, la traducción exacta es para comer la sal. ¿Por qué? ¿Saben por qué se comía la sal? Comer la sal era signo de la alianza y era uno de los términos que se usaban para la Eucaristía, porque la Eucaristía era la alianza, celebrar la alianza con el Señor, es decir, desde el inicio. Las primeras comunidades ya con los apóstoles comenzaron. Los catecúmenos
Los catecúmenos, los catecúmenos eran a los que no había que hablarles del arcano. Sí, sí, los catecúmenos se preparaban, ¿no? Y entonces ellos decían, ¿y qué cosas hacen ahí en la Eucaristía? Después te vamos a decir. ¿Ya? Primero, haz bien lo que tienes que hacer, prepárate el bautismo. Ya pues contame, ¿ya? ¿Puedo entrar un ratito? Decían, no, esperando más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenían les decían a los catecúmenos, esperen, porque después se les explicaba el misterio. Y entonces era una cosa bellísima. Cuando entraban a la Eucaristía, ¿y qué es esto? Este es el cuerpo del Señor. ¡Ah! ¿Es el cuerpo del Señor? Sí. A ver, explícame. Catequesis mistagógica. El arcano recién se les revelaba.